acerca de qué es lo que quiero que ustedes le pongan atención. Muy bien. Filosofía de la alteridad. Ustedes saben, yo les he explicado que la alteridad es el otro ser intercultural en América Latina. Este texto habla, ¿sí?, de pensar la experiencia habitada en América Latina, promoviendo una libertad y una convivencia solidaria y colectiva. Es una razón, un tipo de reflexión que se aleja del sujeto como una cosa, como un algo, y busca una relación ser a ser, intersubjetiva. Pero dice que no se puede disociar esta construcción subjetiva, intersubjetiva de lo cultural. El sujeto es siempre una subjetividad originaria y autónoma con respecto a otro, que se presenta en una inmanencia de estar. Inmanencia es del propio sujeto, que se abre y se despliega, se diferencia y se vuelve alternativa frente a los cambios y las transformaciones. En América Latina, dice el autor, el logos no se resuelve en una unidad sin multiplicidad, como hicieron los modernos, porque la diversidad del pueblo pone en escena la diversidad de sujetos y con ellos los distintos significados de la vida. ¿Es posible, dice, condensar el logos en un ente universal sin referencias particulares? Obvio que no. El ser es singularidad y en relación con los otros hace interculturalidad o intersubjetividad. De esta alteridad del otro ser, las prácticas se abren, se desplazan y se involucran desde la conciencia sensible de entender que la realidad siempre se está construyendo y que para que ésta se lleve a cabo es necesaria praxis intersubjetivas. ¿Qué quiere decir? Trabajar entre todos, ¿sí?, para poner en juego o en práctica los sentidos de la existencia en la cultura. Para ello es imprescindible el uso de la palabra y la comprensión de la historia. Estoy en la página 3. El logos latinoamericano. Yo ya le expliqué a ustedes que el logos es la razón inicial por la cual la filosofía pasa de la época del mito a la época de la filosofía o de la razón. Logos es razón, pero en concepto antiguo. Entonces, el logos latinoamericano o la razón latinoamericana busca emanciparse de la palabra, de esta palabra. ¿Por qué? Porque en América Latina el logos que llegó o la razón que llegó fueron la razón conquistadora, ¿sí?, y la razón colonizadora. Para poder pensar con matriz latinoamericana es necesario desprenderse de ese logos y construir una nueva realidad inserta en las palabras. No hay una hegemonía monocultural, pero sí hay una hegemonía monocultural en las palabras. ¿Recuerdan que yo les decía, no tenemos lengua, tenemos un idioma? Bueno, esa es la hegemonía monocultural. Y hay que empezar, es un poder discursivo colonial con la que se objetiva la existencia del otro. Cuando hablo de objetivar, hablo de concebir al otro como una cosa, como un ente, como un objeto. De esa idea de objetivación hay que desprenderse, hay que emanciparse. ¿Por qué? Porque los sujetos, ¿sí?, somos seres históricos, somos seres culturales. El problema de América Latina es que su cultura ha sido dominada
no solo por el discurso, sino también por las prácticas. Entonces, ¿cómo construimos, dice el autor, un discurso nuevo? Desde la palabra de los otros. Una mediación dialógica, como diría Freire, que haga posible participar en una gama de praxis comunicativas. No desde el logos que se proyecta y cristaliza, sino desde un logos que desde el propio sentido se mantenga en acción, esté vigente, represente a los seres en este mundo cultural y social que habitamos. ¿Y en qué se funda la libertad? La libertad y la alteridad se confunden en una manifestación interhumana, intersubjetiva, abierta a la recepción del otro. Y cuando hago es abierta a la recepción del otro, es inclusiva. Inclusiva en el sentido pleno de la palabra. El otro no es una cosa para estar metido dentro, si el otro es un ser que habita junto conmigo la realidad. Cuidado con los discursos. Es muy fácil aquí confundirse con la palabra de convivencia a la de coacción. Son dos modos diferentes. A la búsqueda y reencuentro con ese otro despolitizado de su hacerse a través del discurso originario de las palabras. Es que surge la comprensión de una alteridad intercultural que nos permite el acceso comunicativo a esa experiencia dialógica con el otro, que en su libertad tiene con todo lo que dije recién. La pregunta que podría hacerle yo acá es cómo construyen ustedes, a través de esta crítica, una concepción de subjetividad emancipada o emancipadora. Bien. Les dije, el punto de ontología no me interesaba. Lo que me interesa es este punto que es central, dice diálogo, intersubjetividad, emancipación. ¿Sí? Que es de la página 14 del texto, ¿eh? Bien. La respuesta a la racionalidad filosófica de la modernidad es desde América Latina, en principio, una respuesta que se construye desde la dialogicidad del logos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Lo entendieron ustedes? Dialogicidad del logos. Cuando una razón hecha discurso se abre en la igualdad para dialogar con otros discursos, con otras culturas. Eso quiere decir que hay una urgente necesidad por pensar la existencia desde una condición material del ser que es sustantivamente diferente, opuesta y plural al logocéntrico de la modernidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la modernidad europea que llegó a estos pueblos y los conquistó y los colonizó, imponía un modelo de hombre propio del europeo. En cambio, si el diálogo hoy pretende abrirse a las alteridades, hay que considerar la diversidad de pueblos que habitan América Latina y de las culturas. Cuidado con esos conceptos. Entonces, desde esta crítica dice, América Latina es un logos que se hace emergente a partir de la alteridad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos discursos de aquellos que han estado excluidos antes van a cobrar fuerza para ganar importancia o consideración importante. Esa otra condición de la existencia en la que el ser se distingue por hacerse culturalmente de las características muy diferentes a las dominantes. Entonces, ¿tenemos derecho a la diferencia?
tenemos derecho a salirnos del modelo monocultural o monodiscursivo. ¿Qué involucra pensar una ruptura con esas concepciones? Vayan anotándolas, así las hablamos después. ¿Qué involucra pensar una ruptura con estas concepciones? Estoy en la página 9. Dice, la potencia de rehacerse que porta el ser es posible debido al campo de la alteridad donde se encuentra inserto el ser en cualquiera de sus relaciones existenciales, pues siempre un ser abierto hacia el otro ser. Entonces, esa necesidad de apertura es constitutiva de la subjetividad. Entendamos, dice el autor, que la idea de mundo de la vida está asociada directamente al mundo de existencia. Estoy en la página 9 todavía. Al mundo de existencia donde los seres, unos y otros, se encuentran implicados en un tejido de correlacionalidad o de correlación o en comparación, donde todo resulta de esas múltiples combinaciones de posibilidades. Cuando hablamos del ser humano, el ser es él y sus posibilidades. Por lo tanto, el solo hecho de hablar de posibilidades hace que este ser siempre esté abierto a la experiencia. Entonces, no podemos hablar de un ser que es hoy y para siempre, sino un ser que se está haciendo constantemente, cotidianamente, en sí mismo y en el encuentro con los otros. Y acá pasamos de la relación entre el sujeto y los otros a la relación de una cultura con la otra. Y acá tenemos mucho que aprender, porque el autor habla desde los valores de la cultura y desde cómo pensamos la cultura del otro. Es decir, en qué medida poder reflexionar críticamente acerca de la realidad no me hace sentir juez de la cultura del otro, para descalificarlo, para criticarlo, para sentirnos superiores. Si nosotros llevamos a cabo estos comportamientos tan negativos en que nos hacemos jueces del otro, estamos repitiendo la razón monológica en vez de la razón dialógica. Entonces, pensemos esta realidad desde un lugar en la cual la construcción intersubjetiva ha de dar lugar, ¿sí?, a la relación intercultural. Intersubjetividad e interculturalidad es un par prácticamente inseparable, solo a través del diálogo. Muy bien. Y ahora vamos a poner el acento en el último punto, en el punto 4, en la página 11, hacia una filosofía de la alteridad intercultural. En América Latina los pueblos aún conservan las memorias de sus ancestros. Es un error considerar que esta ancestralidad es una evocación mítica o mágica. Es mucho más que eso. Estamos hablando de una cultura que se construye y se reconstruye en el tránsito cotidiano de los seres en esa cultura. Recuerden bien que cultura es todo lo que el ser humano hace y de la cual hay registros. Entonces, la filosofía se vincula con la cultura cuando asume las críticas de aquellas prácticas que ignoran la realidad del otro, que ignoran la alteridad. Entonces, pensemos que la reflexión filosófica está profundamente imbricada, metida dentro de lo que son las prácticas culturales y sociales desde el mundo de la vida cotidiana que después van a ser llevadas al texto.
Se habla mucho, dice el autor, de la necesidad de hacer entre las culturas un diálogo posible, pero sin perder la occidentalización del uso de la palabra a través de la lengua y de las prácticas discursivas. Sin embargo, dice, parece ser que esa aproximación no es suficiente para entrar en el auténtico plano ontológico de la alteridad existencial en el sentido fenomenológico. Eso no me pueden decir que lo han entendido porque yo sé que es un trabalengua. Bien, estoy en la página 12, en el tercer párrafo. El párrafo comienza, se habla mucho de la necesidad, mírenlo en el material, por favor. Se habla mucho de la necesidad de hacer entre las culturas un diálogo posible, pero sin perder la occidentalización del uso de la palabra a través de la lengua, es decir, sin cambiar el idioma por las lenguas. Eso está diciendo, sin cambiar el idioma por las lenguas. Sin embargo, dice, parece ser que esta aproximación no es suficiente para entrar en el plano ontológico de la... Chicos, cierren los micrófonos, por favor. En el plano, cierren los micrófonos porque no sigo hablando hasta que no cierren. Para entrar en el auténtico plano ontológico. Cuando yo les dije a ustedes que la ontología es el estudio de los entes y que en la realidad cotidiana estamos rodeados por entes, cosas. Los entes son cosas. Plano ontológico, o sea, del sujeto rodeado por las cosas, en la existencia, en el sentido fenomenológico. Ese sujeto rodeado por las cosas, cuando existe, se muestra como un fenómeno que interpela las miradas, cuestiona. ¿Sí? Muy bien. Hoy en día, dice en este sentido, el panorama filosófico de América Latina responde de alguna manera al dominio de la racionalidad monocultural de la modernidad. A través de esta concepción fenomenológica y hermenéutica, ¿recuerdan lo que le dije que era hermenéutica? Lo tienen que tener porque yo se los dije. Acerca del sentido existencial del ser en su despliegue cultural. Una interpretación dialógica, o sea, a través del diálogo, de la situación de colonialidad histórica que sufren nuestros pueblos es indispensable en la medida en que el discurso liberador cancele a través de praxis convivida, a través de las praxis cotidianas, las fuerzas hegemónicas del mundo de vida del capitalismo. ¿Qué digo con esto? ¿Qué digo con esto? Digo que para cambiar la visión del mundo, para cambiar la mirada hacia el otro ser, la alteridad, es necesario desprenderse de la razón moderna que llegó en las carabelas y empezar a pensar en una racionalidad propia de América Latina. ¿Y cómo se logra? Ya se los he dicho muchas veces, resignificando aquellos textos y conceptos que hemos leído y estudiado. ¿Es posible insertar las lenguas? Sí, 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 en la medida en que nosotros hagamos de las lenguas una institución. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Entonces, lo que yo quiero que se entienda es que pasamos de una subjetividad personal, particular, singular, en diálogo con su cultura y con su realidad, una subjetividad que se ve impactada por la conducta, el comportamiento, el reconocimiento de los otros, ¿sí?, a una intersubjetividad en la que se vinculan todos estos aspectos
en una concepción grupal del sujeto. El sujeto con otros, con otras. Pero esto no se hace en soledad o en el mutismo. Esto se hace cotidianamente y en diálogo. Eso es lo que les decía el autor. Bien, vamos a cortar porque quedan 2 minutos. Vamos a abrir de nuevo un Zoom y voy a sus preguntas, ¿sí? Nos vemos en un segundito.